Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de Gamotor Spain. Hoy tenemos aquí un atardecer espectacular, pero lo que vamos a grabar hoy aún lo es más, ya que venimos aquí a Orense al Museo de Estanislao Reverter para hablar con Luis, pues un poco la trayectoria de Estanislao, una persona súper interesante que ha dejado desde luego su huella en el mundo de los rallies y el mundo de la competición en nuestro país. ¿Qué os parece si ya vamos para adentro, que Luis nos está esperando? Bueno, Luis, aquí estamos en el museo. ¿Qué te parece si nos comentas un poco pues, qué hay aquí montado, no? Sí, pues estamos en el Museo de Estanislao Reverter, en la estación de Santa Cruz de Arrabaldo, en Ourense. Yo normalmente las visitas al museo lo que hacemos es, empiezo por arriba, por el piso superior, que hay unas vitrinas con un orden cronológico, y después ya pasamos a la parte de abajo donde hay otras vitrinas más significativas. Vale, pues Si entonces, ¿te parece si vamos para arriba entonces? Cómo no. Vale, bueno, vamos a hablar también un poco de pues, cómo surgió la idea de montar aquí el museo de Estanislao Reverter, ¿no? Sí, mi padre, bueno, como es sabido, falleció en 1991, mi madre pues falleció en el 2010, y entonces, claro, nosotros, de la casa de mis padres, pues había un montón de trofeos, de documentación, de libros, de recuerdos, y claro, somos 5 hermanos y que íbamos a dividir todos los trofeos, los cientos de trofeos entre 5, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es una fundación. Eso lo hicimos en el año 2012, y después en el año 2014 pues surgió la oportunidad de este edificio que se había restaurado por parte de la Diputación de Ourense y su organismo autónomo INORDE, pues de venir aquí a una parte del edificio, y aquí montamos el museo. Nosotros siempre empezamos, esto además es una historia muy curiosa, porque esta es la maqueta del proyecto que tenía Estanislao Reverter de hacer cerca de aquí de Orense, en Cea, pues un circuito permanente de asfalto, y entonces, pues bueno, en aquellos años era muy difícil conseguir financiación, que los políticos hicieran caso, y quedó en un proyecto, pero del proyecto se salvó pues esta maqueta, que se restauró también cuando se inauguró el museo. Entonces esto es una maqueta del circuito, del proyecto que se hizo, que además es muy parecida el trazado a Jarama, porque Estanislao también fue de los miembros del comité que hicieron el circuito del Jarama en Madrid, ¿no? Claro, pues la historia fue que mi tío Manolo, que era comandante, pues le dio a Estanislao unos planos militares de topografía. Entonces, sobre esos planos, el maquetista hizo, pues eso, las curvas de nivel con distintas alturas, con unas planchitas de 2 milímetros de corcho, y sobre ese modelo original, pues fue Estanislao y Conde fueron diseñando las curvas, mirando, pues eso, que hubiera pues menos gasto por el tema de los desniveles y el trazado y tal, y quedó hecho el circuito. ¿Qué pasa? Que, como decía, no se consiguió apoyo de las instituciones y quedó en una idea, en un proyecto. Y entonces nosotros cuando lo guardamos bastantes años, y justo poco tiempo antes de inaugurar este museo, pues el propio Marcial, pues él mismo la restauró, incluso aprovechó los coches de los años 70 que había puesto por ahí, y bueno, y es una cosa muy bonita. Aquí empezamos. El primer trofeo es del año 55, que era
un trofeo que hacía Fasa Renault para los propietarios de Renault 4x4. Y esto era en el año 55, era una prueba de regularidad y consumo que salía desde Madrid y llegaban a Valladolid. De hecho, aquí también vemos, a él siempre le gustó la velocidad. Hay una anécdota muy buena del periódico La Región de hace muchos años, ¿no? Decía, el joven Estanislao Reverter ha sido multado por exceso de velocidad bajando el puente romano. O sea, lo había parado un policía municipal, un urbano de aquellos, porque iba muy... Y esto es una... Después tenía una montesa, que aquí lo veis en una gincana, pues en el paseo. Lleva pues es un casco, lleva una pelota de fútbol que debe ser una prueba de habilidad. Y después ya en el año 56, con el Fiat 1400, pues ya corrió el Rally Pirineos del 56, también corrió el Rally San Cristóbal, que fue una prueba precursora del Rally de Orense que se organizó por los sindicatos en ese año. Y bueno, pues hay un par de trofeos de aquella carrera, pues el grande sindicato de transportes. Y entonces ya en ese año, en el 57, pues siguió corriendo, llevaba de copiloto a su hermano Antonio. El panel es del trofeo de montaña de Race del año 57, que justo es un tramo, ahí no es asfalto, es tierra compactada, es en Hoyo Manzanares, cerca de Madrid. Y se pasaron también a otro Renault 4x4, creo que corrieron la Vuelta a España. Y aquí abajo ya vemos la placa de lo que es el primer Monte Carlo, ¿no? Claro, porque en el año 58 él había comprado este coche francés, que era matrícula española, el Dina Panhard Z1, que era una arquitectura similar al Citroën 2 caballos, era un motor bicilíndrico, pues refrigerado también por aire y demás. Entonces, pues bueno, era un coche de 850 centímetros cúbicos y lo primero que hicieron pues fue, con salida en Lisboa, pues ir a correr el Rally de Monte Carlo, así con un par de narices. Sí, sí. Y bueno, el primero de muchos. Y llegaron a Monte Carlo, pasa que bueno, se les estropearon los amortiguadores, bueno, tuvieron que abandonar. Pero bueno, llegaron a Monte Carlo con el coche entero y lo trajeron. Y siguieron corriendo ese año, pues ganó el trofeo de montaña, con que fue el primer rally que ganó, que era del Campeonato de España, que fue el primer rally que ganó un gallego del Campeonato de España en el año 58, y después ganó también con ese mismo coche, que es esta foto de aquí, el Rally de España de ese año. También quedó tercero en el Rally Pirineos, que hay la placa por ahí, y perdió el campeonato ese año porque en el trofeo Race, que era la última prueba, resulta que su oponente era Jaime Milán del Bosch, que era, pues entonces, era un capitán de caballería, que era el futuro capitán general del golpe de Estado del 81. Y entonces, claro, hubo un problema porque lo penalizaron literalmente por desacelerar bruscamente al paso de un control, lo penalizaron, porque claro, políticamente pues era más interesante que el campeón fuera Milán del Bosch que Estanislao Reverter, que era una persona normal, por así decir. Sí. Aquí vamos avanzando, pues aquí tenemos, pues de lo que teníamos lo que tenían mis padres en su casa, pues distintos reglamentos, aparte hay algunos muy bonitos, pues de carreras, pues tenemos del Tour de Francia del 61, de los Rally Race de aquellos años, del primer Pirineos del 56, el carnet de ruta también con el del Dina Panhard, el Rally 2 Cataluñas, bueno, tenemos bastantes, incluso pues estas notas del Rally 2 Cataluñas, que siempre lo enseño yo bastante, ¿no? Porque estas están hechas por imprenta, si os fijáis es un rutómetro muy avanzado para ser de los años 60, y aquí si lo comparamos con el rutómetro que entregaba la organización del Rally de Monte Carlo, hecho a ciclostil, y bueno, no muy bien editado, en fin. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, el reglamento de un Rally de Monte Carlo con las etapas de concentración, cuando corrió con el Fiat Abarth Milvialbero la Copa Entera Europa en los 1000 kilómetros de Monza, el primer Rías Bajas del 63, el Rally del TAP, que era del europeo del año 72 con el Alpinche, bueno, parte de las cosas, y carnets de ruta del año, pues eso, del año
Este es del año 65 y este es del año 66 con el Rover 2000, que en realidad no pudo correr con este coche, él y su hermano, porque cuando iban a entrar tuvo un accidente, era un Rover oficial, había sido piloto oficial Rover, pero el coche se accidentó y claro, no se pudo arreglar, entonces al final corrió con otro coche, bueno, muchas historias. Se trajo el Deutsche Bonnet Panhard, que era también con motor Panhard, pero carrozado por dos carroceros franceses en fibra de vidrio, y con ese volvió a ganar el rally de España, que es aquella foto de allí en el fondo, en la casa de campo. Y bueno, y siguió corriendo con él, pues eso, en el año 60 también. Después ya en el año 61 se pasó al BMW 700, que era de un motor trasero de 697 centímetros cúbicos, y con este pues ganó pues, el rally Dos Cataluñas, consiguió en el año 62 acabar el Rally de Monte Carlo. Esta foto es en el circuito de Mónaco, la penúltima prueba, antes de la prueba de habilidad que era en el muelle Alberto II de allí. Y bueno, y corrió también pues, con este coche pues, el Tour de Francia del año 61. Pero bueno, se le rompió el parabrisas, no había recambios, se tuvo que retirar. Pero bueno, es un recorrido por aquellas cosas. A nosotros, a mis hermanos, a mí nos encanta este trofeo que es del equipo del Rally 2 Cataluñas, que era puntual para los campeonatos de Francia y de España. Nos encanta porque es de acero, entonces no hay que limpiarlo. Nosotros en casa de mis padres fines de semana, pues mis 5 hermanos y mi madre, y bueno, y la chica, pues cogíamos los trofeos, los poníamos en las mesas y venga a limpiar con Tarnisit y con limpiador de metales, pues claro, ahora como están encapsulados aquí en estas vitrinas, pues no se ensucian tanto. Hombre, se ensucian algo, pero antes que era tremendo. Acababas y ya tenías que empezar otra vez. Y ya nos pasamos a Lotus, ¿no? Sí, ya precisamente en el año 63 se accidentaron él y su copiloto Oscar Caprotti, que está aquí la placa, está un poco perjudicada, pues tuvieron un pequeño toque con un pretil de un puente y abandonaron. Entonces fue cuando le surgió la idea de traerse el Ford Lotus Cortina. De hecho, al final, nosotros investigando, pues tenemos la idea, o sea, este era el original, el 222 GGH, pero en el trofeo 25 años de paz, pues tuvo un accidente contra el campeón portugués Manuel Giao, y ahí en la casa de campo, y chocó contra un árbol, se tuvo que traer otro. Eran coches que se importaban temporalmente, y se trajo el EGOC, el siguiente, que este es en el Cataluña del 65, y después incluso en el año 66 corrió con otro Ford Lotus Cortina, pero ya con motor de Fórmula 1 BRM, o sea, unos aparatos tremendos. ¿Por qué? Porque el Rías Bajas se traían unos aparatos muy buenos porque los premios eran espectaculares, entonces merecía la pena, había mucha oposición. Entonces, y después ya en aquellos años también lo compaginó con correr como él vendía el Gogomóvil, que era un minicoche de patente alemana montado en Munguía, en Vizcaya. Él los vendía para Orense y Pontevedra. Entonces, de hecho, ahí, esto es en un rally... en Portugal, ¿no? En Portugal, el rally Volta ao Miño. Además, os fijáis en las caídas completamente positivas de la rueda, ¿no? Sobre todo la parte de atrás. Y bueno, él corrían con cualquier cosa, le daba lo mismo. Otro de los coches más bonitos que tuvo Stanislao, que es el Fiat Abarth 1000 Bialbero, que era un coche precioso, fantástico, con motor 1000 de Abarth, con doble árbol de levas y carrocería de fibra de vidrio con una punta de 210 por hora, era un coche precioso. Que ese coche al final se lo acabó vendiendo pues, a Jaime Juncosa, que fue el campeón de ese año, que también perdió el campeonato en la última prueba por una avería. Pero bueno, son estas cosas, no se pensaba mucho en eso. Y entonces, pues bueno, son trofeos también del año 65 y del año 66, y después ya en el año 67 él tenía ya mucha relación con la familia Angiolini, que era de la Jolly Club, con Roberto y con Renata y bueno, y con todos los demás. Y entonces, de hecho, él pues les alquilaba este Alfa Romeo GTA,
que fue al Rías Bajas del 67 con él. Y bueno, y pues siguió con ellos su relación pues más años. Y también en el año 67 él se trajo de Alemania otro coche de la casa automóvil, que era el Glass 1304, que por un problema de homologación no se pudo matricular en España, porque había que haber traído dos. Entonces solo se corrió en circuitos, esto es en el año 67, en la carrera inaugural del Jarama, y corrió también en las 6 horas de Montjuic, haciendo equipo con Jorge de Bagration, y quedaron en una cuarta posición para este coche tan básico, ¿no? También corrió con Sinca, porque él era muy amigo de Barreiros y se le ocurrió hacer una de las primeras empresas de España de alquilerse conductor. Entonces le compró a Eduardo Barreiros por 24 Sincas. Y eran todos Orense 17.000 tal, este es el 5, ¿no? Que se lo preparó, y esto es en una subida a San Antonino. Entonces siguió en el año 67, 68, pues corriendo también con el Alfa de la Jolly Club, y en el año 68 les alquiló el Lancia Fulvia 1300, que es este de aquí, con el que ganó el Real Rías Altas. Y entonces pues llegamos a la época Porsche, y en la época Porsche él precisamente fue a correr con el Alfa el Rally Costa del Sol, y Paolo de Leonibus, uno de los pilotos de la Jolly, pues corría con un Porsche 911R. Entonces a Stanislao le encantó el coche y se lo alquiló a la Jolly, y después se lo acabó vendiendo. ¿En la misma unidad? En la misma unidad, que era el chasis el número 14, que era de la serie de las 19 que hizo Porsche, de los 19 Porsche 911R, con motor de Porsche Carrera 6, fibra de vidrio, magnesio, titanio, bueno, era un auténtico prototipo. Y corrió empezó con el año 68, 69, que ganó el Costa Brava, y después en el año 70 le compró al campeón de aquel año, a José María Palomo, el otro Porsche que tenía él, que había sido del Real Automóvil Club. Y aquí lo vemos, pues eso, en un rally, yo creo que es el Costa Brava del 70. Y bueno, pues esta es la vitrina de Porsche. Y entonces en el año 70 fue cuando, pues por desgracia, se lo dejó a Pepe Pavón para que corriera el Rally de Orense del 70, y se accidentó bajando el rodicio, y como el coche en aquel año no se podía importar nada en España, pues guardó la mecánica, y esa mecánica de Porsche 911R fue la que dio origen al Alpinse. Después la última vitrina es de los últimos años que estuvo en activo, que como él también tenía el concesionario, que poco vendía por las importaciones de BMW, pues se trajo dos, se trajo el P100C, el Grupo 1, y este es el Grupo 2, que después en el año 76 fue Grupo 5. Esto corresponde al Rally de España del 74, en un tramo iluminado de noche, veis, tiene una luz preciosa. Y eso alternó el BMW pues con el Alpinse, y después también con el SEA 124 Sport 1600, que corrió el Rally de Monte Carlo del 72, con el Mini del Monte Carlo del 73, que es otra historia también fabulosa. Y bueno, y aquí tenemos pues ruedas del Mini de Monte Carlo del 73, que aparecieron guardadas en un almacén, con sus ruedas de clavos. Y nada, pues él en el año 75 abandonó lo que es la práctica deportiva como piloto. Siguió como impulsor de nuevos talentos, nuevos pilotos, y después puntualmente pues en el año 86 con el equipo Fiat de Galicia pues hizo pues a modo testimonial y para probar unas cosas en el coche pues un Fiat 1 Turbo IE
Bueno, y corrió, pero bueno, al final el coche no iba muy bien y abandonó la noche aquella. Bueno, ya tenía 56 años. Y fue la última carrera, ¿no? La última carrera y nunca hizo ninguna carrera más. Seguimos aquí en la planta de abajo, la primera vitrina pues hombre, es una pena, bueno, tenemos dos maniquís, claro, de hecho los zapatos sí eran propios de Estanislao, porque él corría, bueno, tenía unos botines, también ingleses y tal, pero corría con zapatos normales, y él era poco amigo de los monos De competición. de competición, a veces sí, pues la típica, ahí lo vemos con una... Sí, parece como un mono de mecánico, de esto es del año 65, con su copiloto Pepe Márquez, con Juan Fernández y con Juncadella. Y después, bueno, de hecho tenemos aquí, los cascos primeros eran estilo Bacenilla, de estos de, como dicen los portugueses, de capasete. Y pues precisamente este que tenemos aquí expuesto, es un casco de Manuel Pestana, del coleccionista y corredor de Vigo, de Escudería, vamos a poner aquí, Escudería Pestana Vigo, que nos lo cedió para el museo. Después ya vamos al casco ya desde la época ya de los años 70, pues el típico, además con el color naranja y la banda y tal. Ese mono pues fue usado por Beni, la cazadora de BMW era la que tenía sala. Claro, BMW les había dado unas cazadoras, bueno, unos uniformes bien, pero ya te digo, él corría con un polo y con un pantalón normal y ya está. Y por aquí Escudería Orense, ¿no? Claro, la comisión de fiestas del año 77 le dijo, bueno, pues ya que tú sabes tanto de coches, pues organiza el Rally de Orense. Y lo organizó él con la comisión de fiestas y bueno, se trajo cronometradores y bueno, fue juntado para el Campeonato de España ya la primera prueba, se trajo a sus amigos aquí a correr y en el año 68 pues fundó la escudería Orense. Y entonces, excepto el año 71 que no hubo rally, tiene habido rallies todos los años, ¿no? Entonces, aquí hay pues cosas eso es el parque cerrado al lado del Parque de San Lázaro, del Rally de Orense, y después hay trofeos pues, conseguidos por la escudería Orense, pues el campeón de España por escuderías, ruedas de afilar, un cronómetro con rataplan, bueno, como es piloto de escudería Orense Sergio Vallejo, del año 2003, uno de un copiloto de Leal, bueno, distintas, incluso pues vemos aquí el megáfono eléctrico que llevaba él en el Doge, con el que abría la pista. Esto es en la Teixeira, por la zona del Cañón del Sil, que si os fijáis la pista es de tierra, no es de asfalto. Vimos antes en Alfa Romeo que le había patrocinado por Amortiguadores Junior y que le daba una buena cantidad tanto para el Rally de Orense como para sus carreras. Entonces ahí tenemos a Beni Fernández y a Paco Formoso en el año 77 corriendo en el Rally San Remo, porque fueron invitados por Ford para apoyarlos. Pues claro, Beni había ganado en el Costa Brava en el año 77, había tenido unas actuaciones muy buenas en el europeo, y ahí en el San Remo pues bueno, se rompió una bieleta de dirección y abandonaron, pero si os fijáis pues tiene publicidad de Repsol, de Michelin, de Civier, de Necto, y entonces conseguía buenos patrocinios, ¿no? Y después tenemos de hecho aquí en este maniquí pues la equipación que usaba en el año 78 Pío Alonso, pues su mono,
con el casco integral que tenía, que está un poco envejecido, pero bueno, el mono está impecable. Y los botines estos son de Pepe Pavón, que después se pasó a la fórmula, pues de los botines que usaba en la Fórmula 1430. Y después tenemos aquí este coche es un coche oficial de la marca que decíamos antes, de Gogomóvil. Es la unidad con la que corrió el Rally de España del 63. Estos coches, bueno, eran microcoches, de hecho tenían el motor es un motor bicilíndrico de moto, y bueno, corrían, como decía antes, corrían con cualquier cosa. Después tenemos aquí la vitrina más grande, que es lógicamente de su creación, del Real Por, el Alpinche, o sea, Reverter Alpine Porsche, que después fue bautizado por la afición como Alpinche y le quedó como Alpinche. Entonces aquí, pues bueno, lo que tenemos es una evolución de las versiones del Alpinche. Esta es la primera, que el coche había sido estrenado en el Ries de agosto de ese año. Después tenemos aquí en el Servi del 72, que es la segunda versión. Después, en esta foto grande, es el del 73, que a raíz de un accidente de Pavón en Castro de Beiro, se modificó, se tuvo que rehacer bastante el coche, y es esta versión, que es la que ahora restauramos, que es la del 74-75, aquí Estanislao en la subida a Manzaneda de ese año, y a raíz del golpe de Estanislao en el Vasco Navarro del 75, lo restauró con ese morro estilo Ligier, porque él conocía a Will Ligier, el constructor de prototipos de resistencia, y tenía, si ahí os fijáis encima de la foto, encima de la matrícula tiene una toma de aire donde va el radiador, y el aire que entra por ese radiador impulsa por ese plano inclinado al morro hacia abajo para los problemas de adherencia que tenía el coche. Este coche, esta última versión, que es la quinta versión, fue la que accidentó Beni Fernández en el Rally del Serri de 1975, que como el año siguiente, no, por normativa, los híbridos, estamos hablando de coches híbridos, pues era un híbrido de la época, o sea, que era de dos coches, de Alpine y de Porsche. Y entonces pues ya no se podía correr y se dejó guardado y se restauró bastantes años después. Lo que tenemos aquí son todos recuerdos del Alpinche. Sí, mira, de hecho, por ejemplo, el primer motor que hablábamos antes, que era el motor del Porsche Carrera 6, las bielas eran de titanio. Yo si la saco de la vitrina y la pones en la mano, es que ni la notas, es como si fuera de papel, claro, es de un material súper ligero. Tuvo varios cambios de motor, el último se pasó a un 2,5 y el último era un 2,7, que es en la versión en la que está restaurado, ¿no? Pues eso, triunfos y victorias. Después también tenemos pues alguna rueda que apareció de nieve. Después pues eso, fotos de trofeos, de entregas, de fotos, pues un cuadro que hizo en la versión del 74 Juan Méndez, y después dos fotos tremendas del archivo de autopista. Esa foto de la izquierda es del Rally Firestone del año 72, que es cuando se le había hecho la versión, la primigenia del 71, mantenía lo que es la suspensión y la dirección Renault. Entonces, en esta versión ya es todo Porsche, bueno, y aparte del subchasis creado por Estanislao para la parte delantera, que es del año 72, y esta del año 73, que es una foto impresionante también. Este es del Rally de España, que quedaron en segunda posición, por detrás del oficial Jorge Babler con su Seat oficial. Y bueno, y eso, y es un montón de cosas de aquel coche. Porque las notas originales de mi padre, estas son un poco distintas, pues tenemos que encontrar alguna, porque fue la base también, porque aparte, poca gente lo sabe, fue la primera persona que trajo el sistema de notas a España. Él se había fijado por ahí fuera y las había mejorado, bien, regular, más, pues enlazadas, o sea,
todo con, pues eso, abreviando, pues eso, con flechas, CR, cambio de rasante. Y después ya vino Bernard Tramont, el francés, el piloto de Renault, con el sistema ya de, pues está más usado, pues con números según el grado de las curvas. Y después también tenemos aquí pues el GPS que había entonces, que eran los mapas Michelin. Entonces los llevabas en el coche y te ibas guiando por los mapas, y entonces estos son los que usaba pues eso, para las etapas de concentración y las etapas de Rally Monte Carlo. Y ahí tenemos pues marcada la subida al Puy de Dôme, que también lo suben los ciclistas, correspondiente al Tour de Francia del automóvil del año 61. Y por último pues tenemos pues una miscelánea de miniaturas de sus coches en distintos tamaños y escalas. Y después, pues bueno, el hombre este, que también hizo muchas cosas, pues también fue diputado de las Cortes Constituyentes del año 77 y fue uno de los diputados constituyentes de los que elaboraron y aprobaron la Constitución, que después fue un referéndum del año 78. Y bueno, pues la medalla de plata al mérito deportivo del año 65, que a su vez investigando sobre esta medalla encontramos otra del año 73, porque había organizado el torneo preolímpico de balonmano. Y después pues eso, las placas de recuerdo de Monte Carlo, de Pirineos, bueno, una placa esmaltada con el diseño original de Escudería Orense y rallies en Portugal. Y bueno, esto es lo que hay. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por enseñarnos este pequeño templo, ¿no? Sí, hombre, estoy encantado, aparte que hacéis una labor muy importante divulgando historias y anécdotas de ayer y de hoy. Bueno amigos, ponemos ya fin a este reportaje que espero que os haya encantado, pues la verdad un museo espectacular que añadimos a la colección de visitas y que espero que vosotros también os hayan encantado. Nada, deciros que un placer que hayáis llegado hasta aquí y poderos haber enseñado este bonito museo, que nada, agradecer a Luis el placer de que nos haya abierto las puertas de este lugar único. ¿Qué os parece si compartís el vídeo con vuestros amigos, dejáis un buen like y ya nos vemos en el próximo reportaje? ¡Hasta la próxima!